predicación muy bien. Sí, no se me olvida. Vamos a Josué capítulo 2, vamos al segundo tema en Josué. Josué capítulo 2, versículos del 1 al 3. Estamos hablando del libro de Josué y le hemos puesto esta serie, El Dios de la Historia. Estamos en esta parte de la Biblia en donde están los libros históricos. Y en esta sección es muy importante que entendamos que los cristianos vemos la Biblia como esta gran historia de la redención. Fíjense, en la que primero Dios anuncia los hechos de la redención. Primero Dios anuncia lo que va a hacer, cómo va a salvar al mundo, de qué va a salvar al mundo. Luego estos hechos se cumplen a través de la Biblia, se cumplen históricamente. Y luego nosotros, viviendo en el siglo XXI, viendo hacia atrás, hacia el Antiguo y el Nuevo Testamento, interpretamos estos hechos y estos anuncios. Lo que quiero decirles, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchas religiones en el mundo, hay muchas ideas religiosas y hay muchas formas de pensar y la gente en general dice, bueno, todas las religiones tratan de aminorar el dolor existencial o tratan de darle sentido a la vida de las personas porque las personas tienen problemas psicológicos, emocionales, relacionales y entonces la vida religiosa les da un poco de consuelo. Entonces el cristianismo es otra de estas opciones y lo que quiero es que veamos que no es una opción como las demás, sino que realmente Dios ha anunciado los hechos de la redención que se cumplen en la historia de una manera en la que si tú vas al Popol Vuh o a la Mahabharata o al Ramayana o al Corán, en ninguno de esos libros vas a encontrar los hechos de la redención anunciados anticipadamente y luego cumpliéndose en la historia. Así es que eso es lo que quiero que veamos ahí, cómo esto también fortalece nuestra comprensión del Evangelio. Así es que vamos entonces a Josué capítulo 2 versículos del 1 al 13, vamos a leer esto. Dice, luego Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Esta es la palabra del Señor. Vemos que está el pueblo de Israel entonces a punto de tomar toda la tierra prometida. Ya están en la parte este del río Jordán y tienen que tomar la parte oeste del río Jordán, donde está Jericó, y están preparándose entonces para tomar esta tierra. Pero ¿qué implica que los israelitas vayan a tomar la tierra prometida? Implica que muchas ciudades van a ser destruidas, implica que las riquezas que hay ahí van a cambiar de dueño, pero también implica que muchas personas van a morir en esa entrada a la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés
que todavía no había llegado el tiempo de tomar la tierra. ¿Por qué? Porque dice, no había llegado todavía la maldad de los heveos, de los amorreos, de los heteos, de todas estas tribus canaanitas. Dice, todavía no ha llegado su pecado y su maldad hasta el grado que quiero que llegue. Pero después de esto ustedes van a tomar esa tierra y van a destruir a todas estas naciones. Eso es algo que puede malinterpretarse. Hay personas que han dicho, bueno, entonces en la Biblia lo que encontramos es la aniquilación de personas indeseables. No es eso. Tenemos que comprender que no todos fueron aniquilados, algunos iban a ser dominados, ¿no? Y otros iban a ser destruidos, pero como una imagen del juicio de Dios sobre la maldad humana. Algunas personas dicen, bueno, ¿y para qué Dios destruye a unos y salva a otros? ¿No es Dios injusto? ¿Qué malo es Dios? Es muy bueno. Es muy bueno porque Dios debería de destruir a todos de una forma de igual manera para todos. Pero Dios decide no hacerlo para que los que son salvados, y fíjense, puedan entender por qué otros fueron destruidos. Y que los que son salvados no piensen que son mejores, sino que realmente teman a Dios al decir, qué salvación tan grande me ha dado Dios, que yo no siendo mejor que otros, Dios ha sido bueno conmigo. Eso es lo que quiero que pensemos mientras vamos al libro de Josué y vemos la destrucción de las ciudades y vemos la destrucción de esta cultura. Pero están en este momento entonces los israelitas entrando en la tierra prometida, y dentro de esos territorios la ciudad de Jericó va a ser destruida. Es en este momento de la historia que Dios entonces decide qué personas que parecen comunes, qué personas que no son notables o que no tienen un futuro prometedor, sean incluidas abiertamente en la historia del pueblo elegido. Y esto para sorpresa de muchos. Es decir, hay personas muy comunes que van a ser preservadas y que van a ver un cambio radical en sus historias. Cuando normalmente un rey en aquel tiempo tomaba, un rey, especialmente un rey, venía con su ejército y tomaba otra nación y los dominaba y se llevaba a algunos cautivos. ¿Saben a quiénes se llevaba? Se llevaba a la gente notable de ese pueblo conquistado. Se llevaban a los príncipes. Cuando ustedes vean al final del libro de Crónicas, los que ya leyeron ahorita Samuel, Reyes y Crónicas, vemos cómo en las deportaciones siempre se llevan a los importantes. Además dice que se vea bien. Queremos gente bonita, no queremos llenar el palacio de gente fea, no queremos gente que se vea bonita para que nos haga sentir bien. Entonces vénganse a la gente guapa y a la gente notable. A los feos y a los pobres, por favor, no los traigan. Pero vemos en la historia de la redención que hay personas que nunca serían notables. Vemos que hay personas que tal vez son muy comunes y que Dios va a cambiar sus historias y van a dejar de ser comunes y van a convertirse en personas notables. Y aquí está la historia de Rahab. Rahab es una prostituta que vive en el segundo muro de la ciudad, en el más externo, y algunas personas, cuando hablamos de una prostituta, pensamos en una persona muy despreciable, pero tenemos que recordar que en aquella época, en ese mundo salvaje, las mujeres no tenían muchas opciones en la vida. Si no se casaban o si no eran hijas de alguien importante, estaban destinadas a hacer cualquier cosa. Y si no estaban casadas, y si no tenían hijos, y si no eran reconocidas, su futuro era muy incierto. Entonces la prostitución no era algo tan extraño para que una mujer se dedicara a la prostitución. No era una actividad tan difícil de aceptar en ese tiempo. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Estamos hablando de un lugar salvaje donde no hay temor de Dios. Estamos hablando de un lugar en donde los dioses que se adoran son dioses a los que hay que ofrecerles a los hijos en sacrificio. Es decir, no piensen ustedes en la prostitución en el contexto de la civilización occidental. Estamos hablando de un mundo salvaje en donde la prostitución no era tan mal vista como era ahora. Y esta mujer aceptó lo que tenía que ser. Bueno, pues me toca ser una prostituta, pues lo seré. Algunas personas dicen también que, y con buena intención, y lo entiendo, ¿no? Algunas personas cristianas, o algunas personas desde el judaísmo dijeron, ¿saben que Rahab no era realmente una prostituta? Lo que tenía es que era una posada, tenía una posada y daba posada a personas que necesitaban un lugar para alojarse. Y fíjense, no hay una contradicción entre
ambas actividades económicas. No hay una diferencia. Es decir, un prostíbulo podría servir para servir comida y recibir a personas. Creo que alguien esta semana preguntó, ¿y por qué los espías que enviados por Josué fueron y se hospedaron con la prostituta? Recuerden que son extraños, tienen que llegar a un lugar donde los puedan aceptar, no pueden tocar en cualquier casa y decir, hola, somos de Israel, podemos quedarnos en su casa. ¿Quién es Israel? No, pues no. Vamos a tomar la tierra, vamos a destruir su ciudad en unos meses. O sea, es decir, es lógico que llegaran a un lugar público en el que pudieran recibir asilo. Entonces, no tenemos que defender a Rahab, era realmente una prostituta, pero también podía dar posada a las personas que necesitaran un lugar donde quedarse. Fíjense una cosa, entonces en el siglo XV, que es más o menos el tiempo en el que estamos pensando, antes de la era cristiana, las mujeres entonces en general podían dedicarse a muchas cosas, incluida la prostitución, y no eran tan mal vistas. Fíjense, en el código de Hammurabi dice que un padre podía vender a su hija para adquirir un préstamo, la podía dejar en garantía, ¿no? Si necesitabas un colateral, entonces, bueno, aquí está mi hija, vengo por el préstamo y cuando lo devuelva, me la devuelven. Fíjense, esto estaba en el código de Hammurabi. La mujer en esa sociedad era un objeto que se podía intercambiar por beneficios económicos. ¿Qué posición de la mujer desde la caída, no? ¿Qué posición de la mujer desde que la mujer y el hombre se separan de Dios y deciden vivir haciendo lo que cada uno le corresponde? La vida de la mujer ha sido una vida muy difícil. Es algo que nosotros tenemos que comprender cuando vemos a las feministas, y podemos criticar sus argumentos y podemos criticar las ideas con las que quieren resolver su problema existencial como mujeres, pero tenemos que reconocer que la Biblia nos habla con claridad de que la condición de la mujer va a ser muy difícil, sea creyente o no sea creyente, sea liberal o sea conservadora, esté casada o sea soltera. La vida de la mujer en general va a ser muy difícil. Recuerden que los judíos oraban así, ¿no? Qué bueno, Señor, que no soy esto, qué bueno, Señor, que no soy esto, y qué bueno que no soy mujer. Así daban gracias a Dios todos los días. Rahab entonces también es una prostituta que, fíjense, que está escrita como que estaba en una estrecha relación con su familia. ¿Sí lo ven? ¿Ven cómo dice? Quiero que salgas a mi familia. Es decir, no era una mujer como ahora que se dedica a la prostitución, ya la rechazaron y ya está fuera del ámbito familiar. No, es una actividad que realiza y su familia está ahí y ella ama a su familia y su familia la ama a ella. Y se podría tal vez haber llegado a tener algún reconocimiento social, algunos dicen, pero no podía dejar de ser una persona despreciada. En primer hecho, no por ser prostituta, sino en primer hecho, por ser mujer. Por ser mujer. Dice, la Biblia está llena de historias de mujeres que son despreciadas y sin embargo las cuales Dios les manifiesta una oportunidad para que se conviertan en parte de los que creen en el Dios de los israelitas. Ahí está la vida de Sarepta. Fíjense, cuando el Señor Jesús está predicando en Israel, les recuerda a los israelitas que lo están escuchando que el Señor ha sido muy bueno con ellos, pero que a veces ellos han sido tan malos con Dios que hay personas que han tenido que ser buscadas en otras naciones para ser recibidas como parte del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios dice, miren, no, ya estamos cansados de seguirte, ya estamos cansados de tus mandamientos, ya estamos cansados de comer este maná, ya estamos cansados de que nos pidas que hagamos estos sacrificios, ya, mejor porque no nos dejas solos. Y Dios en esa respuesta antagónica de los que deberían de conocerlo, de los que son sus hijos, Dios ha abierto su gracia y su amor y se los ha mostrado a otras personas. Y Cristo diciéndoles esto, queriendo explicarle esto a los judíos que estaban escuchándole, les dice ahí en Lucas 4, 25 al 26, fíjense lo que les dice, Lucas 4, 25 al 26. No cabe duda de que en tiempos de Elías, el profeta Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Fíjate lo que dice, no había viudas en Israel en ese tiempo, claro que había viudas en Israel, dice, pero Dios no mandó a Elías a ninguna de esas viudas, sino que fue enviado a la viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón, a los extranjeros, a los despreciados, a los que los israelitas veían como personas horribles, asquerosas, despreciables, inmundas, porque así los veían los israelitas. Y dice, pues a ellos nos mandó Dios, a esas personas despreciables. En los evangelios entonces también vemos cómo Cristo atiende a mujeres que son despreciadas. Está
la mujer que tenía flujo, la mujer sirofenicia, ¿no? Esta historia de la mujer sirofenicia es increíble porque si ustedes ven el contexto en el que está explicando esto Cristo en Mateo capítulo 15, pueden ver ustedes que en el contexto de esta explicación de la mujer sirofenicia hay hombres notables que le están pidiendo a Jesús un favor. Y sin embargo, antes de hacerles el favor a estos hombres notables, Cristo atiende a mujeres que tradicionalmente o culturalmente serían despreciadas. Una de ellas es la mujer sirofenicia. Fíjense lo que dice ahí en Mateo 15, del 21 al 29. Quiero que entendamos esta relación de Rahab con estas mujeres, con este patrón en la salvación, en la historia de la salvación. Dice en el versículo 21, partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, otra vez a Sidón, ¿no? Pero ahora en el tiempo de Jesús, ya no en el tiempo de Elías. Dice, una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. ¿Una mujer qué? Cananea, de estos que iban a ser destruidos cuando Josué entrara con los israelitas y destruyeran esta tierra. Esa mujer cananea, que había sido de las sobrevivientes de aquella conquista, tal vez 1000 años antes, un poco más de 1000 años antes, dice, 1500 años antes, 1400 años antes, dice, salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Oye, no se ve bien esto, es una mujer, es una cananea. Y viene gritando estas cosas, ya cálmala. Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Qué palabras tan duras de Jesús, ¿no? Era una mujer despreciada, sí, los judíos la despreciaban, sí. Jesús, como le dice, mujer, no es bueno que vengas a pedir algo que solamente es para los hijos. Yo soy un israelita, yo soy el Mesías. Tú misma me estás reconociendo como que Jesús, el hijo de David, tú misma sabes quién soy. ¿Por qué me pides que yo te ayude si tú no eres ni parte de mi pueblo? No está bien quitarles el pan y dárselo a los perros. Qué palabras tan duras. Esta mujer despreciada, esta mujer despreciable dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si yo cuando leo esto me siento así feo, si yo que soy malo, digo, wow, qué cosa. Y Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, pero dice con signos de interrogación, qué grande es tu fe. Está maravillado Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Ese es el Dios que estamos describiendo en la historia de la redención. Es el Dios que tiene misericordia de personas que parecen comunes, que parecen despreciables, que viven vidas totalmente sin sentido, como Rahab la ramera, que había dicho, bueno, pues soy una mujer, estamos en la tierra de Canaán, ¿cuáles son mis opciones? Ok, bueno, pues entonces vamos a dedicarnos a esto. ¿Es aceptable? Sí. ¿Mi familia lo acepta? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Se dan cuenta? Es decir, una vida sin sentido a veces es una vida que refleja los valores de una sociedad y que no se cuestiona nada. Es decir, una vida sin sentido puede ser una vida común en una sociedad determinada que acepta los valores de esa sociedad y que vive con esos valores y que no se cuestiona si eso está bien o está mal. Simplemente seguiremos la inercia de lo que la sociedad dice. Eso es lo que estaba pasando en esa época con Rahab. Eso es tal vez lo que estaba pasando con otras personas que parecían que no tenían ninguna importancia, que estaban viviendo vidas sin ningún sentido, sin ningún significado. Y Cristo interviene, y Dios interviene y las encuentra. Dice, aquí en Jericó Dios cambiará la historia de Israel, la historia de la ciudad de Jericó y también la historia de Rahab y su familia. Entonces era una mujer destinada a morir ejerciendo la prostitución y que sería olvidada como millones de mujeres en su condición. Ella encuentra una oportunidad para cambiar su historia. Su vida no tenía sentido, pero eso cambiaría. Fíjense cómo se manifiesta la falta de significado en nuestra sociedad.
¿De qué maneras encontramos el significado como cristianos en pleno siglo XXI? ¿Cuáles son las formas en las que nos enfrentamos a la búsqueda de un propósito en este tiempo? ¿Quién les anima a ustedes a levantarse todas las mañanas y decir, qué bárbaro, que mi vida tiene tanto significado, tiene tanto sentido mi vida, estoy listo para levantarme hoy y ir y atrapar mi destino? ¿Así se levantan ustedes todos los días? O se levantan como Rab, que se levantaba, abría su mesón y decía, bueno, vamos a preparar las cosas, vamos a esperar a los clientes hoy, ¿no? Así puede estar, tú te levantas y dices, bueno, pues es lo que me toca hacer. ¿Qué le hacemos? Eso es lo que soy, eso es lo que me toca. Vivimos en una sociedad que nos dice que hay muchas cosas por las cuales vivir, entonces, y vemos como muchos, todos los días hay personas que tratan de salir del anonimato, tratan de hacer que sus vidas cuenten, y vemos, fíjense, la desesperación y angustia de los que no pueden lograrlo, de los que nunca van a salir de la mediocridad. Y eso crea mucha angustia. En los últimos años, en los últimos 10 años, ahorita que volví a revisar las tasas de suicidio, y no es porque tenga un interés morboso en el suicidio, lo hago para darles información fresca, pero la tasa de suicidio ha subido tremendamente en personas entre 19 y 29 años, la tasa más alta de suicidio en todo el mundo. Pero no vivimos en una sociedad más libre, no vivimos en una sociedad donde las personas tienen más posibilidad de autoafirmarse y de vivir la vida que quieran. No vivimos en una sociedad más incluyente. Fíjense una cosa, Gilles Lipovetsky, que es un filósofo y sociólogo francés, si quieren una versión más light de esto, compren un libro, que no deben de comprarlo, pero si quieren algo, se llama Compro, Luego Existo, de la gran pensadora mexicana Guadalupe Loaiza, exactamente. Bueno, pero Gilles Lipovetsky sí existe, es un filósofo y sociólogo francés. Y fíjense lo que dice, es un poco denso lo que dice, pero me parece interesante porque él dice, estamos pasando de una sociedad moderna en la que habían propósitos, había disciplina, que se tenía que lograr ciertas cosas para tener un reconocimiento social. Ahora estamos en una sociedad postmoderna en donde ya no hay disciplina, nadie quiere disciplina, más bien hay libertad y hay una nueva propuesta de encontrar la satisfacción, pero no en lograr cosas, sino en ser algo. Y esto está muy interesante, fíjense lo que dice. Dice, es cada vez más ostensible en todas las esferas de la vida un proceso de personalización y retroceso de los procesos disciplinarios. Fíjense, lo que dice es, la sociedad se está personalizando cada vez más, lo importante es el individuo, y fíjense, y hay un proceso, hay un retroceso en el proceso disciplinario. Es decir, ya no se debe de castigar a los niños, obligarlos, ya nadie te debe obligar a trabajar, ir todos los días a tu casa desde las 8 a las 5 de la tarde, haz home office. Ya no, ¿por qué? ¿Por qué te van a obligar? Eso es injusto. Oye, ¿por qué un muchachito va a trabajar tantas horas y tiene que trabajar en la mañana y luego ir a estudiar en la tarde? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué padres tan desalmados y miserables podrían hacer que su hijo trabaje y estudie? ¿No se les hace algo horrible? No, lo importante es que ese niño sea lo que quiere ser y sea muy feliz, y para eso hay que quitarle todo lo que sea disciplina, porque no es bueno que esté disciplinado, no es bueno que tenga que hacer cosas que no quiere. Fíjense lo que dice, la sociedad postmoderna es esta, dice, se ha cambiado el rumbo histórico de los objetivos y modalidades de la socialización. Dice, ahora todo se tiene en dispositivos abiertos, electrónicos y plurales. Dicho de otro modo, el individualismo hedonista y personalizado se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición. El individualismo hedonista y personalizado es legítimo y no tiene oposición. No te puedes oponer a que yo esté contento, no te puedes oponer a que yo haga lo que yo quiera. Y si tú te opones, estás mal. Y si tú te opones, te puedo acusar con el gobierno o con el DIF o con alguien que me venga a ayudar. ¿Se dan cuenta? En la sociedad en la que estamos viviendo, ¿cómo encontramos significado? ¿Tiene sentido la vida moderna en el siglo XXI? ¿Tiene más sentido? ¿O solamente han cambiado las formas en las que se manifiestan los valores rotos de una sociedad que nos condena a ser lo que tenemos que ser? ¿Es todo lo que podemos hacer?
Dice, la sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia, en el progreso. Dice, en la técnica. Se instituyó como una ruptura con las jerarquías de sangre y la soberanía sagrada, es decir, con los reyes que eran reyes por derecho divino, ¿no? Ahora ya no hay eso. Dice, pero esa época se está disipando. Dice, ahora nuestras sociedades posmodernas están ávidas de identidad, de saber quiénes somos, de conservar la diferencia. Queremos tranquilidad y realización personal inmediata. Dice, ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución o del progreso. La gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, conservarse joven y ya no forjar un hombre nuevo. Está muy loco Lipovetsky, sí está un poco metafísico, ya lo sé, pero realmente eso es lo que estamos yendo hacia eso es hacia donde estamos llevando a nuestra sociedad, y nosotros como cristianos vamos siguiendo esa corriente que cree que debemos de ser así, que debemos de buscar esa vida para nuestros hijos, que debemos de buscar esa vida para nosotros, y que el cristianismo es solamente otra forma de autoafirmarnos, otra forma de buscar cómo tener una vida placentera, tranquila, hedonista. ¿Para eso vas a usar tu fe cristiana? ¿O realmente será la oportunidad de cambiar nuestro chip y empezar a vivir por algo que sea algo más que hacer mi voluntad y que vivir haciendo lo que me gusta? ¿Están dispuestos como cristianos a hacer lo que no les gusta? Porque eso es básicamente el cristianismo. Cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Díselo esto a una persona menor de 25 años, va a decir, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? Un pastor, estábamos hablando con un pastor el jueves y dice que tuvo una sesión de un mes con sus adolescentes, con los adolescentes de su iglesia, y dijo que hablaron sobre la ideología de género y todas estas cosas, y que al final uno de los chavos le dijo, a ver, ¿qué nos estás queriendo decir? ¿Nos estás tratando de convencer de que eso está mal? ¿De que la homosexualidad está mal? ¿De eso nos estás tratando de convencer? Le dijo al pastor. Y le dice, pues sí. Y le dice, pues eso está muy mal, ¿por qué tratas de convencernos? Dice, es un muchacho que ha crecido en la iglesia cristiana, de familias cristianas. Y dice, ¿por qué me tratas de convencer? ¿Por qué tratas de luchar conmigo? Esto está pasando, pero como cristianos, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Dice, Rahab había aceptado su historia y su destino sin pensar si había otras formas de vivir. Le tocó ser prostituta, su familia lo aceptaba abiertamente. Ahí está. ¿Qué es lo que los hace levantar a ustedes todos los días? ¿Ganar dinero para asegurar su futuro? Tal vez es lo que te levantas y dices, hay que ganar plana hoy. ¿Encontrar el amor de tu vida? Pues está bien. ¿Planear unas vacaciones? Hay personas que se levantan con esa idea, ya viene junio, julio, ya estoy planeando mis vacaciones, ya di el enganche, ya pagué el mantenimiento del condominio en tiempo compartido. Están pensando en esa semana en la que van a ser felices por fin. Ver a tus amigos, la noche voy a reunir al dominó, por fin voy a ver a mis cuates y unas cervezas, voy a estar tranquilísimo, qué lindo es, cómo espero toda la semana en este momento. ¿Qué tan diferentes son nuestras vidas a las vidas de los habitantes de Jericó? ¿Qué tan diferentes son nuestras vidas a la vida de Rahab? ¿Estamos aún como cristianos siguiendo los patrones establecidos por la sociedad en la que vivimos? La verdad es que solo podemos darnos cuenta de nuestra condición absurda y sin sentido hasta que Dios intervenga en nuestras vidas. Fíjense lo que dice. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje, el rey de Jericó: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé de quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Aparte de ser prostituta, era una mentirosa, pero buenísima. Vayan tras ellos, tal vez les den al cárcel. En realidad la mujer ya había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaban. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Qué casualidad que los espías fueron a dar a casa de Rahab. No era ninguna casualidad. Fíjense, lo que pensamos, lo que realmente se da cuenta Rahab al esconder a los
espías, es que se da cuenta de que no hay futuro. Se da cuenta de, no solamente hay una vida sin sentido en la que Dios interviene, pero también fíjese lo que tiene que pasar para que conozcamos a Dios muchas veces. Tenemos que llegar a un punto en donde ya no hay futuro. Y realmente lo que vio Rahab es que ya venían estos cuates y ya habían oído tantas cosas de ellos. Fíjense, se dice que si tenía un mesón y se dedicaba a lo que se dedicaba, muchas personas venían a su casa. Entonces seguramente, dicen los comentaristas bíblicos, esta mujer ya tenía mucha información de personas que habían entrado a su posada y que les habían dicho lo que estaba pasando con este pueblo de Israel, porque ella sabía mucho, ¿no? Entonces sabe que ya no hay futuro. Y antes de que se acostaran, Rahab subió al techo y le dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes de este país están muertos de miedo ante ustedes. Sabemos cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo, y también hemos oído cómo destruyeron a los reyes amorreos, a Sihón y Og al oeste del Jordán. Cuando vemos la historia de Rahab y de otras personas peculiares en la historia de Israel, como Ruth la moabita, como el etíope que era eunuco, nos sorprende que Dios se manifieste de una manera tan clara a personas que no son los ideales del judaísmo. Fíjense qué interesante, los judíos siempre se han sentido el pueblo elegido porque lo son, y se han sentido especiales también porque lo son, pero siempre han despreciado a todos los que no son como ellos. Y fíjense que en la ley de Moisés, que Moisés les había dado a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, vemos por ejemplo que dice: un eunuco jamás entrará en el templo del Señor. Está prohibido, son abominación los eunucos. Y también dice, y los moabitas también son una abominación. No entraron moabitas hasta la 4ª generación, algo así. Los moabitas no entrarán en el templo. Y sin embargo, cuando vemos la historia de Rahab y pensamos en la historia de Ruth la moabita y de el eunuco, vemos algo interesante. Fíjense, para que ellos lleguen a tener conciencia de su perdición, a tener conciencia de que necesitan al Dios de Israel, Dios nos tiene que llevar hasta un punto en donde sus vidas ya no son viables. Y esto es algo que nos tiene que pasar a nosotros si realmente queremos conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que llegar a un punto de nuestras vidas en donde ya nada puede satisfacernos más. Por ejemplo, Ruth no tenía futuro como una viuda en tierra ajena, donde los moabitas estaban excluidos de la comunión con Dios. No solamente era una moabita, era una viuda, y no había aparentemente nadie que pudiera rescatar a su suegra y a ella. Voy a irme a un país extranjero donde me odian por ser moabita y aparte soy una viuda, soy una paria de la sociedad. No había futuro. El etíope nunca podría soñar con entrar al templo del Dios que adoraba. Fíjense, el etíope era un hombre riquísimo, estaba a cargo de los tesoros de la reina Candace de Etiopía, y le llama la atención ese Dios de Israel y empieza a creer en ese Dios, pero sabe que los eunucos están excluidos. Sin embargo, llega hasta Jerusalén, viene desde Etiopía hasta Jerusalén y gasta todo su dinero y quiere conocer a ese Dios, pero sabe que él es una abominación delante de ese Dios. ¿De qué manera Dios ha intervenido en nuestras vidas para que lleguemos a la conclusión de que la vida no será lo que esperábamos y tengamos que preguntarnos si hay otra posibilidad de vivir que no conocíamos? Fíjate una cosa, ¿cómo has llegado a Cristo? ¿Has llegado a Cristo porque tu vida llegó un momento en que era inviable, ya no había una historia, ya no había un futuro? ¿Llegaste hasta ese punto? ¿Así llegaste a Cristo? ¿Por eso estás en Cristo? No sé, ¿cuál es tu historia? Dice, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal si tal vez no vas a compartir la vida con la persona que soñabas? ¿Qué tal si hoy supieras de que no vas a compartir la vida con la persona que soñabas compartir la vida? ¿Qué pasaría si Dios no te diera esa persona con la que estás ilusionado y que algún día estés con ella? ¿Qué pasaría si tal vez te das cuenta, no sé, a los 60 años, 50 y algo, 70, que no tendrás los medios que querías para alcanzar tus sueños? Nunca voy a poder ir a donde yo quería ir, nunca voy a poder viajar allá, nunca voy a poder tener esta casa donde yo quería, nunca voy a poder tener este carro, nunca, porque ya casi me voy a retirar, ya casi me jubilo. ¿Qué pasa cuando todo lo que ves, pero no va a ser eso? Nunca vas a tener la casa en Paseo de la Reforma, en Lomas Virreyes.
Nunca vas a vivir en Boulevard de la Luz o en Risco. ¿Qué tal si te das cuenta que nunca vas a tener el reconocimiento social o profesional que deseabas? Siempre vas a ser un contador mediocre, un abogado mediocre, un empresario mediocre. Nunca nadie te va a reconocer en nada, porque nunca fuiste famoso. Aunque tú crees que eres muy bueno, que eres el mejor en tu área, pero nadie te reconoce. ¿Qué pasaría si llegaras a ese punto donde no tendrás el reconocimiento ni social ni profesional? Tal vez, ¿qué tal si no vas a tener los hijos que quisieras? ¿Qué tal si dice el doctor, usted está muy bien, pero no puede tener hijos? Punto. ¿Qué vas a hacer en ese momento en tu vida? ¿Qué va a pasar si tu esposa, tu esposo, tus padres o tus hijos son una constante fuente de decepciones? Hay personas que vamos a tener que vivir o que van a tener que vivir con personas a su alrededor. Hijos que van a tener una madre problemática toda la vida, un padre difícil, vicioso, débil. Mis padres no son lo que yo quiero. Y vas a tener que vivir con eso toda tu vida, con problemas en su matrimonio, viviendo una vida miserable. Otros van a tener una esposa, un esposo que no los va a satisfacer, que siempre van a decir: llevo 40 años en esta relación y no funciona, no es lo que yo quiero. Tal vez tus hijos no van a hacer lo que tú quieras. ¿Qué tal si estás rodeado de personas que serán una constante fuente de decepciones? Dice, casi siempre es a través de la posibilidad de que la vida no sea lo que queremos, que Dios nos llama para encontrar en serio, pónganle aquí, en serio, la salvación en Él. En serio, la salvación en Él. Una historia sin sentido, la de Rahab. Una historia sin futuro, la de Rahab, al punto de saber que vienen los israelitas. Y una oportunidad inesperada. Dice en el versículo 12, esto lo dice Rahab a los espías: por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Rahab dijo, este es el momento de negociar, aquí los tengo, los puedo entregar, o sea que ahorita vamos a... Una mujer inteligente, una mujer atrevida, una mujer que podría parecer común, pero que Dios dijo, no vas a ser común. Rahab intercede por ella y por su familia y pide ser salvada. Y aquí podemos entonces ver otra vez el patrón de la salvación. Dios interviene en la historia de las naciones y después interviene en la historia de las personas que Él ha elegido para salvarlas del desastre que se avecina. Yo no sé cuál es el desastre que se avecina en tu vida, pero siempre hay un desastre que se avecina, siempre estamos al borde del desastre. A mí me encanta cada vez que hacemos el culto de enero, del 1 de enero, porque yo digo, wow, qué emocionante entrar a este año, porque vienen cosas increíbles, pero también vienen días que no quiero que pasen. Y cada año los tenemos, ¿no? Y cada año tenemos esas experiencias que no queremos que vengan, y vienen. El desastre siempre está a la vuelta de la esquina. Pero ella sabe que puede ser salvada de esto que viene. Dice, Dios entonces interviene en la historia de las naciones, después interviene en la historia de las personas de una manera individual, para salvarlos del desastre que se avecina, de la inevitable condición de muerte y sin sentido que enfrentamos todos los seres humanos. Y si no, si dice, bueno, no, esto me hace que es algo muy del siglo XXI, de la sociedad consumista en la que vivimos, esta desesperación. No, vamos a pensar en una sociedad que siempre nos la presenta como que aquí era el paraíso, ¿verdad? Nezahualcóyotl, antes de la llegada de los españoles, donde vivían en el paraíso y la gente vivía esperanzada, en comunión con los árboles, y todos vivían una vida preciosa y feliz. Dice, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Dice Nezahualcóyotl. No para siempre en la tierra, solo un poquito aquí. Porque aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poquito aquí. Nezahualcóyotl,
sin haber leído El Capital o sin haber leído La riqueza de las naciones de Smith, o sea, sin tener toda la educación económica, marxista o capitalista que quieras, decía, ¿qué pasa? ¿Para qué estamos aquí? Esto dura muy poco. Esto dura muy poco. Podemos acomodarnos y dejarnos llevar por la inercia de la vida, o podemos reconocer nuestra perdición e inútiles intentos de justificar nuestra existencia. Rahab estaba desesperada y dijo, sálvenos, sálvenos por favor. Así también lo pidió el ciego Bartimeo a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así pidieron los 10 leprosos y le pidieron a Jesús que los sanara. Así vino el centurión romano y creyó en el poder de Jesús. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, Rahab junto con otros héroes de la fe es descrita así. Fíjense lo que dice. Ya en el Nuevo Testamento, el autor de la epístola a los Hebreos dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Y por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes que habían recibido en paz a los espías. La salvación que el Señor trae a nuestras vidas es una salvación inesperada, porque ni siquiera pensamos que la necesitábamos. ¿Están de acuerdo? Se los vuelvo a decir, quien quiere ser cristiano. Dice, la salvación es una oportunidad que no se entiende claramente, pero que cuando llega lo cambia todo, y por fin comprendemos que estábamos perdidos, que solamente estábamos sobreviviendo. Y por la gracia de Dios somos capacitados para entender que necesitábamos la salvación. Pero realmente muchos de nosotros ni la queríamos, ni la buscábamos, ni sabíamos dónde encontrarla. Y ya saben, siempre Dios pone esos medios inesperados para que nos hagamos cristianos. ¿Quién iba a pensar que mi hermanito, reventado, fiestero, como decían antes, marihuanillo, iba a ser el que iba a Dios a salvar y que iba a traer el evangelio a mi vida? La persona menos probable, la persona más superficial tal vez, o más perdida, o con una vida más sin sentido, es a la que Dios va y toca, y luego te toca a ti. Y luego de pronto Dios te pone, no sé, una noviecilla cristiana. La típica noviecilla cristiana. No sabes por qué de pronto Dios te pone con esa persona, y te gusta la muchacha o te gusta el muchacho, y de pronto es cristiano, y de pronto ya no sabes si estás metido hasta acá y te vas a bautizar en la iglesia. ¿Es lo que esperabas? ¿Estabas soñando eso? ¿Querías esa salvación? ¿Querías conocer a Jesús? ¿Querías que te dijeran que eres un pecador, que estás perdido, que necesitas a Cristo? ¿Querías que te dijeran eso? ¿Estabas soñando con ese día? Nadie estaba soñando con la salvación. Siempre la salvación se da de una forma inesperada. Y además viene de una forma inesperada por medios inesperados. Y además la salvación tampoco, fíjense, tampoco es lo que esperábamos. La salvación, fíjense, tampoco es lo que esperábamos. Porque a veces decimos, bueno, la salvación, si ya soy cristiano, entonces, no sé, seguramente me voy a convertir en una persona muy buena, seguramente voy a saber cómo manejar mi matrimonio cuando ya sea cristiano, voy a leer la Biblia, voy a aprender a ser un buen marido, vas a aprender a ser una buena esposa, vamos a poder educar a nuestros hijos bien, vamos a poder tener una vida correcta, vamos a tener un presupuesto bien armado, no va a hacer falta nada, vamos a cumplir nuestros planes, vamos a estar saludables, vamos a comer rico todos los días de la vida, sin grasa, sin esto. O sea, ser cristiano va a arreglar todas las cosas de la vida. Y cuando te das cuenta eres cristiano, ¿y qué pasa? Sigues comiendo tus gorditas de chicharrón con doble queso, a los 3 quesos. Sigues peleándote con tu esposa por las cosas que te peleabas hace 20 años. Sigues preocupado por las mismas preocupaciones que tenías antes de ser cristiano. Y parece que no ha cambiado mucho nuestra condición. Porque además la salvación cristiana no viene como nosotros queremos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo y casi voy a terminar, pero todavía no les prometo. Mateo 11. Quiero que vean a alguien que admiramos mucho, pero que tampoco estaba muy convencido de que esa era la salvación que esperaba. Y es una persona importantísima en el Evangelio. Mateo capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Y estoy hablando de Juan el Bautista, este héroe de la fe. Y todos los comentaristas, la mayoría de los comentaristas que hablan de este pasaje dicen,
Juan el Bautista es esta persona importantísima en la historia de la redención y del Evangelio. Pero no estaba convencido de que la salvación que él veía prometida en el Mesías era la salvación que había llegado por medio de su primo. Dice, cuando Jesús, el versículo 1, dice, Mateo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué dice? Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¡Oh, caramba! Pues, ¿qué no viste en el día del bautismo que estaba una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia? ¿Qué pasó? ¿No estabas ahí o sí estabas? No, pues sí estaba. ¿Qué no fue? ¿No te contó tu mamá de cuando fue a visitar a María, de cuando María fue a visitarla? Y tu mamá, que era Elizabeth, sintió un gran gozo y bendijo a María con estas palabras, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué no eres tú el primo de Jesús? ¿Qué no sabes todo esto? Y le pregunté, ¿eres tú el que debe de venir o debemos esperar a otro? Porque fíjate, Jesús, que estoy en la cárcel y a lo mejor me van a matar. Y se supone que tú eres el Mesías, se supone que tú eres además mi primo. Deberías hacer algo por mí. Y fíjense lo que responde Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía, es decir, dichoso el que no le parece escandalosa esta salvación, o que no dice, no me gusta esta salvación. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan y dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Sí les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy para enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Rahab la ramera es más grande que Juan el Bautista. El eunuco es más grande que Juan el Bautista. Personas despreciadas, personas que tienen una vida sin sentido y que no tienen futuro, son más grandes que Juan el Bautista. No por su linaje, sino por la gracia y por el amor que han recibido, sino por lo que Dios ha hecho en ellos. La salvación no tiene que ver con que se muera en la cárcel Juan el Bautista, no, porque así murió en la cárcel, lo decapitaron. Personas horribles, injustas, espantosas, lo mataron. Pero recibimos su gracia y somos más que Juan el Bautista, por la gracia que Dios nos ha dado, por la vida que Cristo ha vivido en nuestro lugar, por su muerte en la cruz y por su resurrección. ¿Qué manifestación quieres del amor de Dios si no es lo que está en Cristo? Pero es sorprendente, es inesperada esta salvación. Y además viene en formas en las que no nos convence a veces. ¿Te convence? Dice finalmente, con esto ahora sí termino, Rahab no nació para ser una prostituta exitosa como muchas mujeres famosas que conocemos. No nació para ser una empresaria riquísima, ni nació para ayudar a su familia. Su misión no estaba ni en su profesión, ni en el éxito financiero, ni en los valores familiares. Su existencia estaba encaminada a conocer al Señor, el Dios de Israel, y encontrar en él una nueva identidad, una nueva forma de ver su realidad y hallar en él su destino final. La prostituta se casó y pasó a ser una de las abuelas del rey David y luego de nuestro Redentor. Nuestro Redentor tiene abuelas prostitutas, porque puede su gracia alcanzarlas a ellas también. Jericó desaparecería, pero el nombre de Rahab la prostituta estaría escrito en el libro de la vida. Su vida, como la nuestra, era importante a los ojos de Dios. Jesús, el Dios de la Biblia, pensó que valía la pena salvarla. ¿Qué tal si hoy Dios piensa que vale la pena salvarte a ti?
Vamos a orar. Padre, Señor amoroso, Padre bueno y lleno de paciencia y de misericordia. Señor, nos recuerdas en esta hora que pensaste que valía la pena venir a este mundo, enviar a tu Hijo y someterlo, Señor, a las injusticias y a la misma muerte. Porque pensaste que valía la pena rescatarnos de nuestra vida sin sentido, de nuestras historias que llegaban a su fin tal vez, y decidiste de una manera sorprendente que no esperábamos salvarnos por medio de Jesucristo. Padre, todavía en nuestro tiempo la predicación del Evangelio parece locura a los que se pierden, Señor, pero a los que por tu gracia nos has dado la fe para salvarnos, tiene todo sentido. Te agradecemos tanto, Señor, por recordarnos tu amor y tu bondad. Te agradecemos tanto por intervenir en la vida de las naciones, pero por intervenir en nuestras historias personales. Cuánto amas a tu iglesia, cuánto nos amas, Señor, y cuánto has hecho para que podamos conocerte y hallar la salvación en tu conocimiento, en el conocimiento de tu Hijo y de tu amor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo.